introducción que tuve en esta hora de la tarde. Un himno que se llama Usa mi vida y la lectura que acabábamos de leer, hablando del servicio del cristiano en la iglesia. No existen las casualidades, hermanos. Jamás han existido las casualidades en el pueblo cristiano. Todo es por obra y por gracia de nuestro Señor. Ahorita que dejé de leer yo, hermanos. Yo dejé de leer en ese momento porque vi la gracia del Señor. Vi la gracia del Señor en ese momento y cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios obra en su palabra, cómo es que obra en el servicio en nuestro día a día. Y precisamente el día de hoy, aunque no vamos a tocar el texto de Timoteo, vamos a hablar algo muy parecido, muy referente a esto. Y el día de hoy, el título de nuestra predicación se llama ¿Puedo ayudar? Y hermanos, esta predicación va a estar basada en 1 Corintios 13, 28. 1 Corintios, 12, 28. Muy bien, hermanos, pero antes de poder iniciar con nuestra predicación en esta hora de la tarde ya, vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Señor. Grande eres, Señor, poderoso, tu amor es eterno, tu amor es sublime, Padre. Eres lleno de misericordia, eres un Dios justo, un Dios que todo lo ve, que todo lo escucha y conoce cada uno de nuestros corazones, cada una de nuestras vidas, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo por venir. Es por eso, Señor, que en esta hora de la mañana rogamos ante su infinita misericordia y porque es un Dios de amor que inunde nuestros corazones de su sabiduría, nuestros pensamientos sean limpios y claros en esta hora de la mañana para poder entender lo que esta mañana tiene preparado para con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque a través de su palabra podemos seguir creciendo espiritualmente, podemos seguir fortaleciéndonos unos a otros, podemos seguir amando esta bendita palabra que ha salido de sus pensamientos, ha salido de su boca, ha salido de todo lo que ha querido para con nosotros, Señor. Gracias porque a través de los profetas, Señor, a través de cada uno de los apóstoles, podemos hoy leer, podemos escudriñar su palabra y sabemos que esto es para nuestro bien y para nuestro crecimiento y que el día que nos entremos a su presencia, Señor, podamos escuchar, siervo fiel ha sido. Gracias, Padre, porque no merecemos tanto amor que nos ha dado, Señor, pero sabemos que ama usted a los que le temen. Es por eso que ponemos nuestras vidas pidiendo de antemano, Señor, perdón por cada uno de nuestros pecados y que este tiempo pueda ser entregado de una manera limpia, de una manera pura ante su presencia. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, 1 Corintios 12, 28. Voy a pedir que lean ustedes esa porción de la palabra de Dios. Yo se las voy a leer en otra versión. Uh-huh. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Muy bien, se los voy a leer en esta versión, nueva traducción viviente, que dice: a continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. Muy bien, hermanos.
El apóstol Pablo aquí hace mención en esta porción de la palabra de Dios sobre la unión y conformación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Ajá. Primero dice aquí la palabra de Dios que puso a los apóstoles, quienes serían los que ponen los cimientos o bases en la iglesia. Y esto lo podemos ver, si quieren leer en Efesios 2:20. ¿A qué se refiere de aquellos apóstoles que está poniendo aquí Pablo, o que muestra como primera parte dentro de la iglesia? ¿Qué dice Efesios 2:20, hermanos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Edificado sobre qué dice? ¿El fundamento de quién? De los apóstoles. Ajá, los apóstoles y los profetas, la primera parte o el primer organismo dentro de la iglesia son ellos. Ellos son los que nos han traído los cimientos, las bases para lo que creemos. No llegaron aquí, o no llegamos aquí, o no llegamos a una iglesia cristiana eh, porque íbamos caminando y se nos ocurrió entrar ahí. Escuchamos la palabra de Dios a través de alguien, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Bueno, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, y más no del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando estaban los apóstoles, cuando estaban los profetas. Ajá. Ahí empiezan los cimientos de la iglesia. A través de ellos, que nos traían la palabra, la revelación de la palabra. Ellos nos dan la revelación de la palabra y confirman la palabra a través de señales y prodigios. En un principio, cuando se empezó a predicar la palabra de Dios, se empezó a compartir la palabra de Dios, ellos hacían señales, prodigios, y confirmaban lo que decían, lo que decía la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver, hermanos, en 2 Corintios 12:12. 2 Corintios 12:12, hermanos. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Con todo esto, las señales habían sido hechas por los apóstoles. ¿Qué señales habían sido hechas? Que habían sido tocados por el Espíritu Santo y habían sido mandados. Y ellos hacían señales, hacían prodigios, hacían milagros. Sanaban porque Dios les había concedido eso. Ok. Segundo punto, dice que había constituido a los profetas, quienes predicaban en cada una de las iglesias locales. Ajá. Y cuya predicación tenía que pasar por el filtro de los apóstoles. Lo acabamos de analizar ahorita. Y siguiente, los terceros, los maestros, quienes tenían el don de enseñar en la iglesia. ¿Ok? Ahí vamos conformando el cuerpo de Cristo. Los que hacen milagros, que entraban entre los profetas, entre los maestros, y algunos que empezaban a dar sanidad. Los que sanan. Y algo muy importante, hermanos, siempre que habíamos tocado esta porción de la palabra de Dios, pocas veces o casi nunca yo había escuchado que mencionaran a los que ayudan. Como sexto punto, dice ahí, en esta porción que tengo, a continuación hay algunas de las partes que Dios, no que el apóstol Pablo ha designado para las iglesias, los que ayudan. ¿Y quiénes son los que ayudan? Ok, vamos a verlo. El apóstol Pablo no se olvida de los que ayudaban. Muchos estudiosos han pensado que son aquellos asistentes, miembros de la iglesia local, que ayudaban al pastor
tanto en la obra pastoral como visitar, predicar, administrar. Algunos otros pensaban que eran diáconos o diaconisas y otros pensaban que servían del apoyo en el santuario en atención a los visitantes. Pero independientemente de quiénes fueran, su actividad es muy importante. Tan importante era que ocupaban un lugar en la carta de Pablo a los Corintios. Pudiéramos pensar, hermanos, que no eran personas que tuvieran un cargo o ministerio dentro de la iglesia primitiva ya establecida, sino que eran personas que eran motivadas de forma natural por obra del Espíritu Santo a ayudar al diácono, maestro, pastor, anciano en la obra del Señor. Muchos dentro de la iglesia, en cada una de las congregaciones, si no tienen un nombramiento oficial dentro de las congregaciones, dicen, yo no puedo servir. Como yo no tengo nombramiento, como yo no soy el pastor, como yo no tengo aquí el emblema de diácono, yo no estoy llamado a ayudar. ¿Y qué contrariedad? Pablo hace un énfasis muy especial en su carta. Dios mandó a cada uno de los integrantes de las iglesias a ayudar. No tienen un cargo, no tienen un nombramiento especial, pero están disponibles a ayudar por la naturaleza de Dios. Son ese tipo de hermanos que siempre son útiles en cualquier ministerio, que siempre están dispuestos a servir y tienen un sí por respuesta y que se sienten útiles y muestran en su vida felicidad cuando saben que pueden ser útiles en cualquier tarea que se les encomienda. No tienen un no por respuesta. No conocen el no dentro de la iglesia. Aquí vemos de esos hermanos que en su vida hay un sí siempre, o que tenemos hermanos aquí dentro de la iglesia que requieren un título para servir. Pero en muchas ocasiones pareciera que sí. Y es lo que tenemos que analizar en nuestras vidas. Dios, a través del apóstol Pablo, hace ese énfasis. Que no nada más hay apóstoles, que no nada más hay maestros, que no nada más hay ancianos, no nada más hay diáconos dentro de la iglesia. Hay un equipo especial que está destinado a servir dentro de la iglesia sin recibir un título, por obra y gracia de nuestro Señor. Por eso les decía hace un momento en la introducción, no había encontrado una introducción tan perfecta. Y muchas veces hemos mencionado, y mi hermano David también lo ha mencionado, ¿saben, hermanos, lo que están cantando? ¿Entienden, hermanos, o entendemos lo que estamos cantando? Dice el himno, usa mi vida para tu servicio, oh Señor. ¿Realmente estamos entendiendo eso que estamos cantando? Muy bien, vamos a continuar. Quiero mencionar esta parte. ¿Alguien conoce de los maratones que se corren alrededor del mundo? Hay uno aquí en México, se llama el Maratón de la Ciudad de México. El más famoso y el más antiguo es el Maratón de Boston. Ajá. Y ese data desde 1897. Imagínense cuántos años, ya son más de 200 años corriendo ese maratón. Más de 200 años corriendo ese maratón. ¿De cuántos kilómetros es un maratón, hermanos? Depende, el más corto es de 10, me parece. No, el maratón. No. El maratón en especial son 42 kilómetros. Ese es un maratón. 42 kilómetros. ¿Ok? Y
Normalmente se corre en un promedio de 2 horas y media a 3. Entonces es una carrera muy larga. Ajá. Está el maratón, les decía, está el maratón de Boston, el de Nueva York, el de Londres, el de la Ciudad de México, el de Tokio, son de los más famosos. En esos maratones, hermanos, dice que, bueno, el primer maratón participaron 15 corredores, fue el primer maratón. Pero se fueron sumando, hubo un momento en que hubo apertura ya para las mujeres, porque antes eran puros hombres. Y hubo apertura también para las mujeres. Perdón hermanas, lo tengo que decir, la primera mujer que participó y que en teoría había ganado, hizo trampa. ¿Por qué? Empezó a correr la maratón y fue la de Boston, empezó a correr la maratón y en un momento se sube al metro de Boston y se baja a unas estaciones cerca de la meta. Entra, en el momento se vuelve a meter a la ruta del maratón y gana la carrera. Y sí, de hecho fue un récord, porque para las mujeres en teoría se corre entre 3 minutos 20, 3 minutos 30 minutos, un aproximado. Y ella había hecho 2 horas 30 minutos. Pues récord. Empezaron a analizar, ya había cámaras, ya había videos en ese momento, y empiezan a analizar la carrera. Y llega un lapso de la carrera que no la ven. Desapareció. Ay, caray, ¿cómo le hizo? Resulta que pues, se dieron cuenta que se había salido en una parte de la carrera, había entrado al metro y había entrado casi al final. Entonces le quitaron el título y obviamente la descalificaron. Eso es de forma muy general. Pero algo que quiero mencionarles, hermanos, y que pongamos atención en esto, es que en cada maratón, cada 3.2 kilómetros, hay unos centros de abastecimiento, de hidratación. A partir de los 3 kilómetros, de los primeros 3 kilómetros, empiezan los centros de abastecimiento. Puede correr cualquier persona, desde los 18 años hasta la edad que quieran. Esa es la única regla, que a partir de los 18 años en adelante puede correr cualquier persona. Cada 3.2 kilómetros hay un centro de rehidratación. Hay uno del lado derecho, el que sigue está del lado izquierdo, del lado izquierdo de ustedes, y así se van yendo hasta llegar a la meta. Aparte de eso, vienen personas atrás, unos en motocicleta y otros en ambulancia. Normalmente está la Cruz Roja Mundial atrás de ese maratón, cuidando a las personas que por alguna razón lleguen a sufrir alguna lesión o que ya no vayan a terminar la carrera, pues los retiran. ¿Ok? Quiero que enfoquemos nuestra atención en esa parte. Si usted quiere retirarse en ese momento, simplemente se hace a un lado, levanta la mano y pasan por usted y se lo llevan, lo sacan ya de la carrera, y todo está registrado. Muy bien. ¿Por qué son estos centros de rehidratación? Porque muchas veces pasan la vida los corredores y se están preparando desde días antes y comen muy poco para no sentirse pesados para la carrera. Empiezan a avanzar y empiezan a perder mucha energía. Si nosotros que caminamos de casa a Remanente por Gracia llegamos sofocados, imagínense ellos que dejan de comer por cierto tiempo, o su alimentación es muy estricta. Entonces empiezan a comer, empiezan a fortalecerse y toda esa parte. Pero nosotros, hermanos, hay momentos en nuestra vida cristiana cuando la ayuda de nuestros hermanos se compara con esta situación, que en nuestra carrera hay centros de rehidratación en nuestras vidas cristianas. Que hay veces que a lo mejor somos novatos en nuestra carrera y necesitamos que alguien nos rehidrate. ¿Y quiénes son esos que nos tienen que rehidratar? La misma congregación, hermanos. Ajá.
Hay momentos en nuestra vida cristiana cuando la ayuda de nuestros hermanos no se compara nada, con nada. La mayoría de todos nosotros nos hemos encontrado en ese punto de la carrera en que queremos abandonar y esperar el carrito de las desgracias. Algunas veces es más difícil que que la otra, pero aquel cristiano que sale de ese momento difícil pareciera que ha encontrado esa estación de hidratación. Muy bien, hermanos. Cuando alguien en las carreras, en este maratón, ya siente que no puede, les decía, pasan al centro de hidratación y en muchas ocasiones, como va tan rápida la carrera, quieren tomar algo para rehidratarse y no lo alcanzan o se les cae de las manos. No sé si han visto en la televisión que pasa mucho eso. Hay otros que dentro de la misma carrera alcanzan a tomar 1 o 2 porciones y ahí van corriendo y ven que el otro se le cayó y van y le acercan el agua o el Gatorade, por decirlo así, para poder ayudar y rehidratar al compañero. De hecho, apenas hace unos días pasó un evento muy especial en una carrera. Eso no fue un maratón, una carrera más corta. Iba un corredor, no recuerdo si era japonés o coreano, pero tenía capacidades diferentes, no tenía manos. Hijos, qué difícil estar en una carrera así y no poder hidratarte. Vean, imagínense, vayan analizando estas situaciones. Pasa al parecer un africano, un corredor de raza negra, toma 2 porciones y una le comparte a él. Iba muy adelante y lo alcanzó a ver y lo alcanza y le da y lo ayuda a rehidratarse. Entonces va corriendo y lo deja que se vaya. Dejan que se vaya al coreano y el otro sigue con su paso. Su sentido de él era terminar la carrera, pero ya la había terminado. ¿Cuándo la terminó? Cuando prestó ayuda para que el otro pudiera avanzar. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Hay veces que nosotros no tenemos manos, no tenemos pies. No es porque no las tengamos físicamente, sino que nuestra vida en muchas ocasiones carece o va a carecer de situaciones o de bases bíblicas para poder seguir la carrera. ¿Y de dónde obtendremos la ayuda? ¿De los que están de espectadores? Tenemos que recibir ayuda de los que están en la carrera, de los que están organizando la carrera. ¿Quién organiza la carrera hacia el encuentro del Señor aquí? Quiero preguntarles eso, hermanos. ¿Quién organiza esa carrera para llegar al Señor? La primera persona que invierte todo es Dios y Jesucristo. Son los primeros patrocinadores, vamos a ponerlo así, de esa carrera. Y el objetivo es llegar a ellos. Pero ¿quién está organizando toda esa carrera? La iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Y de todos nosotros debemos recibir ayuda unos a otros para continuar esa carrera. Cuando encontramos una estación de hidratación, vemos esa estación muy valiosa para nosotros. Esa ayuda que nos tomó de la mano, muchas veces nunca la olvidamos. Aquel hermano que se acercó y nos brindó la mano para salir adelante, para impulsarnos a seguir la carrera, nunca olvidamos esa ayuda. Cuando creemos desfallecer, llega el amigo, el hermano atrás, que viene atrás de nosotros o que está al pendiente de nosotros y nos tiende la mano y nos ayuda. Pero esos hermanos siempre están al pendiente. Lo mencionaba hace un momento. Tienen esa gracia del Señor que sin necesidad de tener un título dentro de la iglesia, tienden la mano al prójimo. Ayudan. Dan consuelo, dan palabras de aliento, pero todo basado en la palabra de Dios. Aunque, hermanos, debemos reconocer que esas ayudas
no es porque el hermano haya querido tendernos la mano. Esas ayudas siempre son o deben ser atribuidas a la gloria del Señor, porque el Señor está al pendiente de cada uno de nosotros. Pero también no debemos dejar a un lado que aquel hermano que ha sido utilizado por Dios, ese hermano ha sido utilizado por Dios como medio para nuestra ayuda. Ok, sí, todo lo que se ha logrado hasta este momento, en lo que ha sido remanente por gracia, es por gloria de Dios. Pero muchos hermanos se han acercado a ayudar. Y esos hermanos han sido usados como instrumentos para ayudar a la iglesia a ese crecimiento. Hermano, ¿quieres ser tú usado como instrumento para la gloria de Dios? Todos tenemos que ser usados como instrumentos para la gloria de Dios, para tender la mano, para ayudar, unos de una forma, otros de otra forma, pero todos debemos ser usados por Dios como instrumentos para su gloria. Ahora bien, esas ayudas han sido puestas por Dios de manera estratégica. Les decía hace un momento, un centro de hidratación está en este punto y en el siguiente va a estar de este lado. ¿Ok? Para que por su intervención puedan considerarse muy valiosas para nuestras vidas, de lo contrario pudieran parecer un estorbo. Imagínense, hermanos, dentro de esa misma carrera, ahorita ya son arriba de 5,000 corredores en esa maratón. Van todos en grupo, algunos que se despegan y van adelante, pero la mayoría va en grupo. Que pusieran un centro de hidratación en medio del camino, ¿qué pasaría? No avanzaría, sería más que un centro de hidratación, sería un estorbo dentro de la carrera. Dios los pone de manera estratégica, de manera especial en nuestras vidas, que cuando pensamos que vamos a desfallecer, ahí está la ayuda. Y en un principio quería poner esta predicación, por eso me acordé de la enseñanza de mi hermano, como ayuda idónea. Pero dije, mis hermanos se van a confundir y van a pensar que estoy hablando de las esposas o del esposo. Pero estamos hablando de la iglesia. Y aún dentro de la iglesia, ¿quién es la esposa del Cordero? La iglesia. La ayuda idónea debe ser la iglesia. Y en puntos estratégicos y especiales. El ayudar o administrar de acuerdo al versículo 28 de 1 Corintios 12 son dones que son menos públicos, que no son que no son tomados tan en cuenta dentro de las iglesias. Pero que mezclan con las manifestaciones públicas del Espíritu Santo. Vemos ahí en el versículo 22. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Dice en esta versión que tengo yo. Tal vez se los repito, dice: de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, está hablando de los dones, en realidad son las más necesarias. ¿Qué pasa si no hubiera esa ayuda en el maratón? De hecho, han habido decesos en los maratones. A pesar de que tienen todo el cuidado del mundo ahí sobre la carrera, todos los que están organizando eso, tienen todo el cuidado del mundo, pero ha habido decesos. La última vez se suspendió por un intento de... estaban colocando una bomba. Terrorismo. Se suspendió. La penúltima fue por COVID, etcétera. Pero Dios ha puesto esos lugares de forma estratégica y son esos puntos más importantes. Lo dice la palabra de Dios. Y no es que restemos la importancia al apóstol, al profeta, al maestro.
Y ahorita vamos también a entender. Y de hecho, ahí enseguida de esta porción de la palabra de Dios, vamos a ver la importancia de esa ayuda. El ayudar o administrar, de acuerdo al versículo 28, son dones que son menos públicos y que se mezclan con las manifestaciones más públicas del Espíritu Santo para mostrar su necesidad e importancia final. Muy bien. Si quieren les doy tiempo, hermanos, para que se pasen. Está empezando a llover. Muy bien, hermanos. Quisiera preguntarles, yo sé que ustedes son muy importantes y voy a tomar en cuenta ¿qué es ¿cuál es el segundo punto, hermano Abner, de la enseñanza? Aprendizajes previos. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son las manifestaciones públicas del Espíritu? ¿Cómo? No escucho. Exactamente eso, pero ¿cuál es la primera, hermanos? Aquí está. Amor. El fruto del Espíritu Santo empieza con amor. Vean cómo todo tiene un sentido, hermanos. Todo tiene una razón. El por qué el Señor pone esa ayuda estratégica tan especial en esos momentos difíciles dentro de las iglesias, dentro de la carrera para alcanzar el objetivo, por amor, primero del amor de Dios a su creación. A ver, ¿dónde podemos ver esa parte del fruto del Espíritu Santo, hermanos? ¿Dónde, perdón? ¿Ya lo tienen? Gálatas. Gálatas 5:22. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, lo primero es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. ¿Esto qué se llama, hermanos? Servir, ayudar dentro de la iglesia. Esa es la razón y lógica por la cual Pablo está poniendo dentro el cuerpo de la iglesia a los que ayudan, para que sean manifiestos el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver unos ejemplos y acabamos de ver uno precisamente con Timoteo, pero vamos a ver otros, perdón, hermanos. Filipenses 2:19. Unos ejemplos de ayuda. Espero en el Señor Jesús enviaos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Siga, hermanos. Pues en ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interesen por vosotros, porque todos lo buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ok, se los voy a leer en esta versión. Muy bien, hermano, gracias. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo. Está hablando de Pablo, una encomienda a Timoteo, para que los visite,
Así Él puede animarme al traerme noticias de cómo están. ¿Qué está haciendo Timoteo a Pablo? Lo está animando, lo está ayudando. Y que le pueda traer noticias de cómo está el pueblo de Filipo. Vean, ahí está la ayuda. Dice, para que puedan animarme a traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Ok, somos nosotros como iglesia ese Timoteo para con Pablo. Ya ven, hermanos, el sentido o el por qué debe haber ayuda dentro de la iglesia. Porque se deben de preocupar unos por otros. ¿Y no ese es el amor? Amarse unos a otros, preocuparse unos por otros. ¿No ese es el amor que dice la palabra de Dios? Dice, no hay otro, no tengo a nadie más, está diciendo Pablo. El único que tengo aquí en este momento es Timoteo. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Vean lo que dice, dice más adelante. Todos los demás solo se ocupan de sí mismo y no de lo que es importante para Jesucristo. Todos se ocupan de su propio beneficio, más que lo que realmente interesa, que es llegar a Jesucristo, encaminar todos a Jesucristo, que todos terminen la carrera enfocados sus vidas en Jesucristo. Ok, bueno, es que era Timoteo, era discípulo de Pablo, estaba muy bien enseñado. Ahí adelantito, hermano, no nos vamos tan lejos. Ahí en el 25. Mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Bueno, vamos a descartar vamos a poner a un lado a Timoteo. Ahí está Epafrodito. Ahora viene pensado enviarles a Epafrodito, porque él ha venido a ayudarme en mi necesidad. ¿Tenemos Epafroditos aquí dentro de la iglesia? Bueno, decir no, porque no hay ninguno que se llame así. Pero que tengan ese mismo sentir dentro de la iglesia. Piénsenlo, hermanos. Piensen cómo estamos actuando en nuestra vida cristiana, en nuestra congregación. Cómo es que vamos corriendo nuestra carrera. ¿Cuántas veces hemos preguntado? ¿Cuántas veces hemos solicitado ayuda? Se requieren manos acá, se requieren manos del otro lado. ¿Y qué ha pasado? Como dicen por ahí, están viendo el temblor y no se hincan. Cada uno de los dones deben estar presentes en la iglesia, así como la sana doctrina. ¿De qué dones estamos hablando? El de enseñanza, el de la predicación, el de la profecía, el de el servicio. Pero el amor de unos a otros debe estar por sobre todos los dones y talentos, y esto así evitaría discordias, pleitos, egoísmos y celos dentro de la iglesia. ¿Qué dice ahí en Lucas 10:2, hermanos? (10:2) Conocemos muchos y repetimos muchos esa porción de la palabra de Dios. La mies es mucha y los obreros pocos.
¿De qué obreros está hablando aquí Lucas? Sí, está especificando que se requiere mucho trabajo, mucho predicar el evangelio, pero se requiere mucho del servicio en la iglesia. Ok, está el pastor, vamos a hablar de lo que dice Pablo en Corintios. Están los apóstoles, van a predicar el evangelio. ¿Y quién se queda en la iglesia? Nadie. Ya lo escuché por aquí, nadie. Vean cuán importante es. La mies es mucha y los obreros pocos. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídale que envíe más obreros a sus campos. ¿Cuáles son esos obreros que necesitamos pedir? Nosotros. Pero que seamos unos obreros de verdad. Dignos de arrepentimiento. Dignos. Y escuchaba hoy en la mañana una predicación que fue del domingo pasado de Sugel Michelen. Y hacía un recordatorio a la iglesia de Tesalónica, que es la única iglesia que se menciona en la Biblia que se pone como ejemplo. Todos trabajaban con un fin común, todos se ayudaban, todos se amaban, todos servían. No había reproche en esa iglesia. Y en nosotros, dice, tomen como ejemplo a la iglesia de Tesalónica. Ustedes han servido como ejemplo para muchas iglesias. Así deberíamos ser nosotros, que muchas iglesias alrededor nos tomaran como ejemplo. Ejemplo en el servicio, ejemplo en el amor, ejemplo en la predicación, ejemplo en todo, hermanos. ¿No les gustaría esa parte? Pero que principalmente que el Señor nos viera como un ejemplo para todas las iglesias de alrededor. Por lo que, hermanos, hago la siguiente invitación. Cada miembro de la iglesia sea un obrero. Y sé que muchos dirán, son muy estudiosos mis hermanos de Remanente por Gracia. Demasiado estudiosos. Y lo sé, han aprendido mucho. Pero muchos dirán, mi salvación es por fe, no por obras. Entonces no puedo ser obrero. Y muchos lo van a decir y muchos lo van a pensar. Mi salvación es por fe, no por obras. Entonces, hermano, no me invite a hacer cosas. Pero, hermanos, hemos sido salvos por fe. Por lo tanto, somos instrumentos del Señor. Y si instrumentos del Señor, tenemos que servir para algo. No para venir a la iglesia y llenarnos de conocimiento. El mundo está lleno de conocimiento. Hay muchos de fuera en el mundo que nos ganan en el conocimiento de la palabra. Pero eso no es el fin. El fin es llevarlo a los hechos. Ellos lo conocen, pero no lo hacen. Nosotros lo hacemos, pero no lo conocemos. Y si lo conocemos muy poco. Otros dirán, yo no puedo hacer mucho, hermano, pero puedo ayudar. Otros dirán, yo no sé orar, por ejemplo, pero puedo ayudar en la oración. Yo no sé predicar, pero puedo ayudar en la predicación.
Es que no sé qué dones o qué talentos tengo yo en mi vida. ¿Cómo los voy a saber si no meto las manos? Es que me da miedo estar enfrente, pero puedo ayudar a alguien más. Y lo he escuchado. Es que a mí no me entran las palabras, hermano. Pero puedo ayudar en otras cosas. Dios no nos ha limitado en alguna cosa en especial. Dice la palabra de Dios que Él nos ha llenado de dones y talentos, unos más arriba que otros. Pero es cuestión de aplicarlos a nuestra vida, de empezar a servir, de empezar a ayudar. Hermano, no esperes a que Dios te quite tus dones o talentos. Úsalos para el servicio del Señor. Claro que sí, hermanos. Ustedes pueden ayudar. Respondiendo al título de nuestro sermón. ¿Puedo ayudar? Claro que sí, hermanos. Ustedes pueden ayudar. Sean esa estación de hidratación para los hermanos que lo necesitan. Hermanos que están corriendo la carrera o que estamos corriendo la carrera, acérquense a esos centros de hidratación para que puedan continuar o podamos continuar la carrera. Y los que dicen, pues es que yo ya estoy al final, dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sino prosigo a la meta, que es al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.